Hay otro concepto que también es muy interesante, que es el de Tagfel, la identidad social. Dice que al final nosotros nuestro autoconcepto Ujú. viene por también el lugar al que pertenecemos. Y tú lo que te sucedió un poquito era que al principio estabas en España, pero a veces podías sentir que quizás no eras aquí del todo por el rechazo social. Ujú. Y luego al llegar a Senegal te pasó también algo parecido. Algo parecido. ¿Cómo has ido creando tú y superando esta identidad tuya? No negar ningún sitio, sino aceptar ambos y decir, no quiero ser solo de aquí porque no soy solo de aquí, tampoco quiero ser solo de allí porque tampoco soy de allí. Entonces, tengo cosas de este sitio, tengo cosas de aquel y se trata de integrarlas y usar esas herramientas a mi favor para saber cómo comportarme, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy y un poco eso. Pero que cuesta, ¿eh? A primeras es como vas a un sitio y quieres integrar y adaptarte y tal y te olvidas en parte del otro. Vas al otro y sucede lo mismo, por lo cual es como que estoy aquí, pero tengo que ser consciente de que tengo cierta parte de aquí, pero cierta parte del otro sitio y tengo que, ¿sabes? Estar en equilibrio. Me gustaría que continuemos un poco con la historia. O tú llegaste a Mm. Senegal, ya sales del colegio, te adaptas, bueno, al principio Bounty, aunque luego después no sé si eso mejoró o no, esa relación. Eso sigue estando. De Eso hecho, sigue estando. hace poco fui a Gambia con un amigo y estuve sentada en un sitio y un niño, un niño pequeño me mira y me dice, tú no eres de aquí. Y le digo, ¿y tú? Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque he visto tus piernas y no eres de aquí. Yo mirando mis piernas y digo, ¿pero qué tienen mis piernas? Y el niño se va y me dejó con la película y digo, ¿pero qué tienen mis piernas? Y le digo, o sea, es lo mismo que me han dicho hace años atrás y sigue existiendo. Es como tú cuando ves a un guiri, si ves a alguien de Europa del Norte, tú sabes que es un guiri. Ya sea por la tez, por los rasgos y tal, pues allí la gente igual. No sé, no te das cuenta, pero si tú vas y te lo dicen, dices, ah, vale. Pero que el otro por mis piernas, no eres de aquí. Yo mirando mis piernas, le digo, ¿pero qué tienen mis piernas? ¿Sabes? Y recién no se hace nada. Por lo cual, sigue estando, pero ya no reacciono a ello como antes, cuando era niño y me lo decían que me rayaba, en plan, me quedaba ahí, no sé, historias, te deprimes, pero que ahora dices, entiendo por qué lo dice y entiendo quién soy, así que estoy Entonces en tú más paz. con otra filosofía, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? ¿Y cómo fueron esos años, ¿no? Desde los 8 años que llegas, te vas adaptando un poco a marchas forzadas, no tienes más remedio que Ujú. ir adaptándote. ¿Y cómo son esos siguientes años, de los 8 a los 10 12 15? ¿Qué recuerdas de esa época? Recuerdo haber sufrido y luego disfrutado también mucho al inicio porque quería volver, quería volver, quería volver y Adelina hablaba con ella por teléfono y me dice, ¿cuándo vuelves? Y yo era pequeño. No, solo han pasado 2 semanas y me dicen, pero si llevas ahí 6 meses y yo, ah, sí, y yo, bueno, no sé. Y iba perdiendo el español poco a poco y hubo una época en la que hablábamos por teléfono y yo solo decía sí y no entendía nada más que esas dos palabras porque ya se me olvidó el idioma por completo. Y allí la realidad es distinta, como te comentaba antes con el tema de la religión, el hecho de comer todos los días arroz, por ejemplo, que es el plato principal. Yo llamaba a mi madre biológica y le decía, es que aquí siempre hacen arroz y no varían la comida. Y dicen, no, pero te vas a acostumbrar, no te preocupes, tal. Mi madre es siempre quien ha estado ahí en plan calmándome porque yo tengo mucho estoy tranquilo, pero si veo algo ya digo, yo esto no lo entiendo y empiezo a montarla. Y mi madre sí es verdad que es quien ha intentado calmarme durante todo ese tiempo y digo, vale, bueno, venga, va. Y poco a poco, la abuela ahí también. Em, Estando ahí empecé a trabajar a muy temprana edad, tanto en la tienda de mi abuela, luego fui profesor ayudando a niños pequeños que no tenían para pagarse la escuela a estudiar, a que sepan leer, escribir y tal. Em, Trabajé en redes sociales también, ayudé a mi abuelo, al hermano de mi abuela, a construir su casa y muchas cosas más que dices, pues ni tan mal, ¿sabes? Porque no sé si me hubiese quedado en Las Palmas, si hubiera podido hacer todas esas cosas, aparte de los idiomas también, ¿sabes? De llegar de niño y aprender dos idiomas a la vez. Luego en la escuela, cuando vas a la ESO, ¿le dicen aquí? Sí, Sí, la la eso sí. ESO, que venga el inglés y que sea un plus más. Yo creo que al fin y al cabo, cuando lo vivía allí de pequeño, me quejaba y decía, no sé, no entiendo por qué, pero ahora lo ves desde aquí y dices, ha sido un viaje que, no sé, me ha ayudado mucho. Muy enriquecedor, Sí, ¿no? muy enriquecedor, la verdad. Claro, esos trabajos que hacías,
pequeño es habitual allí, pues que haya niños que ayuden. Imagino que serían Sí. trabajos un poco igual, pues eso, ayudando a otras personas, ¿no? No Ujú. tanto contratado por una empresa, sino más Ayudando, ayudando. ayudando y demás. ¿Y qué sientes que aprendiste ya desde tan joven? Era lo habitual? Eso lo primero, es decir, ¿tú eras un poco la excepción? ¿Ningún otro niño hacía también este tipo de cosas? ¿O es habitual allí que se suele también ayudar en los negocios? Es habitual que niños ayuden a sus padres ahí en los negocios. Hay muchos niños que no van a la escuela, dependiendo de las condiciones económicas de su familia. Yo tuve la suerte de ir a una escuela privada por las mañanas y por la tarde, de estar en la tienda de mi abuela haciendo números, viendo productos, facturas, que si esto, que si lo otro, pero hay gente que conozco que no, o sea, no, se dedicaba a ayudar a sus padres a vender y luego ya, chao, depende. Claro, Por no lo cual tenían depende. formación por no tener recursos, ¿no? Exacto, exacto. No es que no quieran, por lo cual yo en cierta época, cuando vi eso y tenía un amigo que tenía una escuela, le dije, por la tarde quiero dar clases a gente de este nivel para que tenga un mínimo conocimiento de saber leer y escribir y que lo hago gratis encima. Lo único, no quiero coger a 300 alumnos, quiero coger un número limitado, pero que esa gente sepa, ¿sabes? Y tener un seguimiento y me sentí, no sé, pleno. Lo Qué que más bueno. aprendí allí es actuar de corazón, que es Qué bueno. muy complicado. Yo llegué allí y de hecho no compartía nada. En Las Palmas era el único niño y me traían regalos todo para mí. Yo llegué allí y había un montón de niños. Me daban algo y yo, no, es mío. Y mi abuela, no, tienes que compartir. Y yo, no, no quiero compartir. La teníamos ahí. Y mi madre, tienes que compartir porque ahí la gente comparte no sé qué historias. Y luego yo a medida del tiempo compartía y veía la alegría y la sonrisa en otro niño y dije, pues mira, igual lo de compartir no es tan mal. Y empecé a compartir poco a poco y oye, te acostumbras y te sientes, no sé, tengo algo y lo puedo compartir y no es que me obliguen, sino que me nace y hago el bien, ¿sabes? Claro, y te sientes pleno. De hecho, es que muchas veces no somos más felices por tener más, más bienes materiales, sino muchas veces es la generosidad, Justo. compartir, que comentas, ¿no? De forma altruista, realmente altruista. Ujú. Se lo comentaba Teresa de Calcuta. Ella decía que no vive para servir, no sirve para vivir. Y muchas veces yo lo veo también, ¿no? Que a Ujú. la hora de compartir, de ayudar a otras personas, te sientes mejor que comprándote el no sé qué que tienes ganas de comprar o teniendo... Justo. De hecho, hay un estudio muy interesante, creo que es de Harvard, Ujú. que decía, no sé si es Harvard o Oxford, que decía que hay cierta cantidad de dinero a partir de la cual, por tú tener más, no eres más feliz. En el que tú dices, bueno, yo ya tengo cubiertos todas mis necesidades materiales, tengo Ujú. mi vivienda, mi coche, bueno, el dinero suficiente para vivir, ¿y ahora qué? Ahora cómo lleno mi alma. Y es Ya, cuando mucha gente, de repente, lo que cree que iba a ser su objetivo, el no bien lo es. material, de Ujú. repente se encuentra que no, Sí, que eso no es lo que le hace feliz. Y suele tú pasar. mismo comentas que lo viviste, ¿no? De Sí. repente, por ayudar a los demás, te sentías mejor. No por tener más cosas que igual, cuando tú estás llegando allí en un colegio privado y hay otros que no tenían ni para estudiar, tú Ujú. podrías sentirte mejor por el hecho de tener más. Y Sí. no fue el caso, sino fue el caso de al revés, de por ayudarles, fue lo que te hizo sentirte mejor. Ujú. ¿Qué más recuerdas de esa época? Porque claro, hay muchas costumbres diferentes. Yo la verdad que Senegal todavía no he estado. Tienes que ir. Tengo que ir, por supuesto, por supuesto. ¿Qué más recuerdas así que sea diferente, que te haya impactado? Que digas, hombre, yo estaba acostumbrado en Canarias a ver esto de ciertas formas. Has comentado antes, por ejemplo, sobre la religión, las costumbres. ¿Qué notas también que lo veas diferente y dijes, fue un poco un shock para ti? Las costumbres, por ejemplo, el hecho de comer en familia, en Las Palmas, que en una mesa cada quien tiene su plato, come ya y ahí ponen un plato grande y la gente comparte, por lo cual volvemos a compartir. Y también el hecho de comer con la mano, que hay gente que no es que no sepa usar una cuchara, sino que por costumbre, por X motivo, come con la mano y yo no sabía. Entonces, hubo un momento en el que yo dije, bueno, voy a intentar comer con la mano, ya que todo el mundo lo hace, pero no me salía y dije, lo siento, pero va a ser que no. Cogía una cuchara y ya, ¿sabes? Y aparte de que allí es un plato que es el plato de arroz y luego el té, y en Canarias vas a un restaurante, a un sitio, te dan el primer plato, el segundo, el postre y tal. Allí es primero el plato, luego el té y luego la gente se sienta a compartir, a hablar y ya. Y también que allí la gente va más despacio. Aquí Mm. hay mucha más ansiedad, frustración, todo el mundo va deprisa, que si esto y tal. Y allí es como necesitas respirar y estar en modo zen, que la gente va chill. Eso Ah, también. Me pasa muchas veces ahora que voy y me pongo nervioso porque
al intentar soltar el control, en plan, siento que, no sé, me estoy dejando y es lo que la gente hace allí y es lo que hay que hacer. En plan, tú ve y disfruta del momento presente, que es lo que hace mucha gente allí, y aquí es como que estás con el móvil o con esta cosa, con la otra y estás y acabas disperso, pero allí es como Mm. sin más, ¿sabes? ¿Dirías que allí la gente es más feliz? Yo diría que allí la gente quiere lo que tiene y tiene lo que quiere, según lo que veo. Ahora, otra persona te dirá otra cosa, claro, pero que no es en plan, necesito más cosas materiales para ser feliz. Es como que con poco me siento muy agradecido de estar con los míos y de compartir.